Bienvenidos a Casos Oscuros, donde exploramos los momentos que la historia quiere olvidar. Historias donde una ecuación no era solo un cálculo, sino un crimen de Estado. Hoy abrimos el expediente de la Edad Media. Imagina un mundo donde escribir un simple número podía llevarte a la hoguera o a la cárcel. Un momento en la historia donde las matemáticas no eran una herramienta de ciencia, sino un arma de guerra espiritual. Nos dijeron que Europa adoptó los números arábigos por su eficiencia. Mentira. La verdad es que entraron como contrabando, luchando contra una conspiración de la Iglesia y los gremios bancarios que aterrorizó al continente durante 3 siglos. ¿Por qué? Porque para la mente medieval, estos números infieles traían consigo un concepto blasfemo, una puerta directa al infierno: el cero. Siglo X. Europa opera en números romanos: I, B, X, L, C, símbolos estáticos, rígidos. Intenta hacer una división compleja con números romanos. No puedes. Necesitas un ábaco y, más importante, necesitas a un abacista, un especialista. El conocimiento matemático estaba centralizado, controlado por una élite que poseía las herramientas físicas para calcular. Pero en el sur, en la frontera con el mundo islámico, comenzó a filtrarse una tecnología alienígena. Comerciantes y espías traían pergaminos con 10 símbolos extraños. Los llamaban Gubar. Eran fluidos, rápidos y peligrosos. Venían de los infieles, de los musulmanes, y por lo tanto, usarlos era invitar al pensamiento del enemigo a la cristiandad. El Papa Silvestre II, conocido como Herbert de Aurillac, fue el primero en atreverse a estudiarlos. ¿El resultado? La leyenda negra dice que hizo un pacto con demonios. La gente no podía entender cómo su mente calculaba tan rápido. Decían que había robado un libro de magia en España. La eficiencia matemática era indistinguible de la brujería. Pero el verdadero pánico no era por el 1, el 5 o el 9. El enemigo público número 1 era ese círculo vacío, el cifr, el 0. Debes entender la mentalidad de la época. Para la Iglesia, Dios es el ser. Dios es todo. La existencia es divina. Entonces, ¿qué es la nada? Si Dios está en todas partes, el vacío es el único lugar donde Dios no está. Representar la nada con un símbolo era darle entidad al vacío. Era, filosóficamente, invocar la ausencia de Dios. Era invocar a Satanás. Los números romanos no tienen cero, no lo necesitan. Si no tienes nada, simplemente no escribes. Pero este sistema árabe exigía que dibujaras el vacío. Exigía que miraras al abismo. Y los guardianes de la fe temían que, si la gente común empezaba a usar el cero, empezarían a cuestionar la naturaleza de la realidad divina. Pero no nos engañemos. No todo era teología. Como en toda buena conspiración, sigue el dinero. En 1299, el gobierno de Florencia, la capital financiera del mundo, emitió un decreto brutal. Se prohibió explícitamente el uso de los números arábigos en los libros de contabilidad. La excusa oficial fue la seguridad. Argumentaban que el sistema arábigo era fácil de falsificar. Un 0 se podía convertir en un 6 o un 9 con un solo trazo. Decían que era para proteger a la gente, pero la realidad era mucho más cínica. El sistema romano requiere ábacos. Los ábacos requerían expertos certificados. Si permitías que cualquiera pudiera calcular en una hoja de papel usando estos nuevos símbolos, rompías el monopolio de los banqueros y los contables. El cero democratizaba las matemáticas. Y una población que sabe calcular sus propias deudas es una población peligrosa para quien cobra los intereses. La palabra cifra viene del árabe cifr, 0. ¿Y qué significa cifrado hoy? Código secreto, algo oculto. Durante años, usar estos números fue literalmente operar en un código secreto. Una resistencia subterránea de mercaderes y matemáticos rebeldes que usaban el lenguaje del diablo para construir el mundo moderno, ocultos bajo la mesa, lejos de la mirada de la Inquisición y los gremios. Al final, la eficiencia ganó al dogma, pero costó siglos. Cada vez que escribes un 0, estás usando un símbolo que alguna vez fue considerado herejía.
Estás usando la herramienta que rompió el monopolio de la verdad contable. La próxima vez que veas una cifra, recuerda, hubo un tiempo en que saber cuánto valía ese círculo vacío no solo era un problema matemático, era un acto de traición. Esto fue un expediente de los casos oscuros. Sigan calculando bajo su propio riesgo.